Han habido muchas publicaciones en el 2016 en insuficiencia cardíaca, de tal forma que voy a tratar de ser muy puntual en las cosas, ¿no? En mayo se actualizan todas las guías de insuficiencia cardíaca, las guías europeas, canadienses, las americanas y las guías británicas. En cuanto a las guías europeas, lo nuevo establece un nuevo rango para fracción de eyección de 40 a 49 y lo llama rango intermedio, y esto un poco con la finalidad de conocer la fisiopatología en ese grupo de pacientes y los estudios, porque si lo recuerdan, casi siempre los estudios estaban unos con 45%, 42%, más de 50% para decir que tenía preservada o no, y esto parece que pudiera haber influido en los resultados de los estudios. También plantea un nuevo algoritmo para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, hace recomendaciones puntuales para los factores de riesgo que desarrollan insuficiencia cardíaca, como hipertensión, diabetes, obesidad, el uso del cigarrillo, indicaciones para una nueva clase terapéutica como es el sacubitril/valsartán, indicaciones también modificadas para resincronización, que ya eso es algo de Heliodoro, y en insuficiencia cardíaca aguda, algoritmo para su diagnóstico y tratamiento. Como mencioné, el rango intermedio debe tener entonces fracción de eyección entre 40 y 49% de fracción de eyección, más síntomas, por supuesto, de insuficiencia cardíaca y alteraciones estructurales tipo hipertrofia ventricular izquierda o aumento de la aurícula izquierda. En el algoritmo para diagnóstico, además de, por supuesto, los antecedentes del paciente de enfermedad arterial coronaria, hipertensión, todo conocido por ustedes, y los signos clínicos, alteraciones del electrocardiograma, llama la atención que debe tener elevación del péptido natriurético para establecer el diagnóstico. Si el péptido natriurético no estaba elevado, entonces considere otro diagnóstico. Si el péptido natriurético sí está elevado, entonces pasa a hacer el ecocardiograma. Probablemente nosotros nos tendríamos que quedar particularmente con los signos y síntomas más un ecocardiograma, porque parece mentira, pero para nosotros es más fácil hacer un eco que tener un péptido natriurético. Para la parte de tratamiento, las guías europeas nos dicen que inicie tratamiento con un inhibidor de enzima convertidora más un beta-bloqueador o un bloqueante de receptor de angiotensina 2, establezca reevalúe si el paciente sigue sintomático y con disfunción ventricular menor de 35%, si esto es así, añada entonces el bloqueante de receptor o antagonista de mineralocorticoide, nuevamente reevaluar, y si el paciente persiste sintomático y con disfunción ventricular izquierda, entonces usted puede reemplazar ese inhibidor de enzima convertidora o bloqueante de receptor de angiotensina por la nueva clase terapéutica que son los ARNI. Si el paciente tiene un QRS ancho, entonces puede indicar un resincronizador, y si el paciente tiene ritmo sinusal, pero además tiene más de 70 latidos por minuto, indique o agregue la ivabradina. También debemos conocer las cosas que no están indicadas, y por eso traje este cuadro de las cosas que debemos recordar no indicar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y una de ellas son entonces las glitazonas, los COX-2 y los antiinflamatorios no esteroideos, tampoco la combinación diltiazem-iverapamil o diltiazem-iverapamil, porque esto aumenta el riesgo de empeoramiento de insuficiencia cardíaca y hospitalización. También hace énfasis en que no hagamos una combinación de inhibidor de enzima convertidora, bloqueante de receptor de angiotensina 2, más un antagonista de mineralocorticoides, porque eso incrementa el riesgo de hipercalemia y de falla renal. Para insuficiencia cardíaca aguda, las guías europeas entonces dice que tenemos que rápidamente establecer si su paciente está en shock y debe pasarlo a una unidad de cuidados coronarios o terapia intensiva para el apoyo ventilatorio y circulatorio. Establece que debe usted saber cuál es el posible causa para que el paciente haya llegado en insuficiencia cardíaca aguda, y nos da esta mnemotecnia de Champ por síndrome coronario agudo, hipertensión, arritmia, una causa mecánica aguda o embolismo pulmonar, para entonces decidir su tratamiento adecuado.
Clínicamente, entonces vuelve a aquellos parámetros de saber si su paciente está bien o no bien perfundido y si está seco o está congestivo. Y entonces, bueno, el cuadro aquel de está caliente o frío o si está seco o húmedo. Y en consecuencia tratarlo con vasodilatadores y diuréticos o con inotrópicos de acuerdo a la clínica que esté, con la que esté ingresando su paciente. Las guías canadienses, a diferencia de las europeas, inicia de una vez el tratamiento con un inhibidor de enzima convertidora, beta-bloqueantes y un antagonista de mineralocorticoides. Reevalúa los síntomas. Si el paciente está en clase funcional 1, continúa triple terapia y no hace ningún cambio, pero si el paciente entonces está en clase funcional 2 a 4 y tiene frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto, entonces indica ivabradina y puede reemplazar el inhibidor de enzima convertidora o el bloqueante de receptor de angiotensina por LSZ o esta nueva clase terapéutica que he venido mencionando, como son los ARNI. Si el paciente tiene menos de 70 latidos por minuto, solamente entonces reemplace el inhibidor de enzima convertidora por el LSZ 696. Las guías americanas establecen con una recomendación 1 y un nivel de evidencia a los inhibidores de enzima convertidora los bloqueantes de receptor de angiotensina en su defecto, los beta bloqueadores y los antagonistas de mineralocorticoides, y establece un nivel de evidencia nuevo que lo llama BR para decir que se establece por un solo estudio randomizado, y en este caso indica entonces los ARNI con un nivel de evidencia BR con una recomendación 1. Para la ivabradina, igualmente una recomendación 2A con un nivel de evidencia BR, porque también para aquellos pacientes con disfunción ventricular y que persistan con frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto, además de siendo ya tratado con beta-bloqueadores, ¿no? Las guías británicas también, particularmente sobre el uso de los ARNI o sacubitril valsartán con fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca crónica, nos dice que puede utilizarlo en los pacientes con clase funcional 2 a 4 que persistan sintomáticos con fracción de eyección de 35%, que ya estén cumpliendo tratamiento con inhibidores de enzima convertidora y se sabe que los están tolerando bien, y hace particular énfasis en que esto debe ser indicado por un grupo multidisciplinario y que sepa lo que está haciendo, ¿no? Que tengan experiencia en eso. Para insuficiencia cardíaca aguda hay urodilantin que viene de el pre-pro péptido auricular, por el clivaje del pre-pro péptido auricular a nivel del túbulo contorneado distal. Tenemos entonces el urodilantin para insuficiencia cardíaca aguda, y hay este primer estudio presentado en el American Heart en el 2016 con 2.152 pacientes que ingresaran a la emergencia por disnea de reposo con un péptido natriurético por encima de 500 picogramos por mililitro o un NT-proBNP mayor de 2000, que la presión arterial estuviese mayor a 116 milímetros de mercurio. Se indicaba una dosis de 15 nanogramos por kilo minuto de urodilantin por un periodo de 48 horas, y lo que se quería conocer como punto final primario era un punto compuesto de evaluar el empeoramiento de insuficiencia cardíaca y mortalidad en las primeras horas, 6, 24 y 48 horas de iniciado el tratamiento, y un punto coprimario que era mortalidad cardiovascular. Este estudio no demostró la reducción de mortalidad, sino la disminución del péptido natriurético en un 47% y de las transaminasas que también se solicitaban al ingreso, y menos eventos en las primeras 120 primeras horas, pero recuerden que el punto decía hasta las 48 horas, ¿no? No hubo disminución de troponinas ni diferencias en mortalidad. Otra cosa importante era evaluar también en IC aguda si el péptido natriurético era importante para esa evaluación del empeoramiento de la función renal en estos pacientes que generalmente cuando ingresan con IC aguda también se observa empeoramiento de la función renal evaluado por un incremento de la creatinina.
Al ingreso se les solicitaba a los pacientes péptido natriurético y se estimaba la filtración glomerular. Se quería establecer si había una reducción del 40% del valor inicial del péptido natriurético y si el punto final combinado era muerte, trasplante cardíaco o rehospitalización por insuficiencia cardíaca aguda. Y lo que se demuestra es que es muy importante el valor de péptido natriurético más que el empeoramiento o no de la función renal. Y vemos aquí que todos aquellos pacientes que habían logrado la reducción de péptido natriurético por encima de 40%, que es el grupo de acá, independientemente de que empeorara o no función renal, iba mejor que aquellos que no lograban una reducción de péptido natriurético por arriba del 40% del valor inicial. El estudio Danish, muy brevemente porque ya lo mencionó Eliodoro, recordar que es para los pacientes en insuficiencia cardíaca con causa no isquémica, con fracción de eyección por debajo de 35%, en clase funcional 2 a 3 y con un péptido natriurético elevado. Como ya dijo Eliodoro, no hubo reducción de mortalidad por todas las causas, excepto para aquellos pacientes menores de 68 años, donde sí hubo reducción de mortalidad por todas las causas, no hubo reducción de muerte cardiovascular, pero sí para muerte súbita. Otro estudio publicado en el 2016 fue el estudio Atmosphere con un inhibidor directo de renina como es alisquiren, comparado con enalapril, combinado o no con enalapril. Esto es con insuficiencia cardíaca crónica, clase funcional 2 a 4, fracción de eyección menor de 35%, con un BNP o un NT-proBNP por encima de los valores que vemos aquí. Nuevamente, no hubo una reducción significativa para el punto final primario de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular y tampoco para mortalidad por todas las causas. Entonces, de nuevo, probablemente el bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona por encima de estos niveles ya se ha demostrado con otros estudios que alisquiren no proporcionaba un beneficio más allá del que ya se había logrado con los inhibidores de enzima convertidora. Un estudio pequeño, pero el estudio Vindicate con vitamina D, que está disminuida en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Este es un estudio de 210 pacientes en el que se administró 100 microgramos de vitamina D. Se quería establecer como punto final primario si había alguna diferencia para la caminata de 6 minutos y puntos secundarios era establecer si había algunas diferencias o mejoraba las características de diámetros o volúmenes final del ventrículo izquierdo. El resultado, para la caminata de 6 minutos no hubo una diferencia estadísticamente significativa, la fracción de eyección sí mejoró en el grupo al que se le administró vitamina D y también hubo una reducción tanto para el diámetro diastólico final del ventrículo izquierdo como para el volumen final del ventrículo izquierdo. Otro también esperado estudio fue el estudio Athena, que se presentó al final del año 2016 y era agregar aldosterona más de con 100 miligramos a más el tratamiento habitual para un paciente en insuficiencia cardíaca. Esto fue un estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado. Evaluar la reducción de NT-proBNP en las primeras 96 horas y a los 30 días la mortalidad por todas las causas, readmisión, empeoramiento y la estancia hospitalaria. Para el punto final primario de reducción de NT-proBNP y de BNP no hubo una diferencia estadísticamente significativa para las primeras 96 horas en ese grupo que se le administró 100 miligramos de espironolactona. Y tampoco reducción de mortalidad a los 30 días. Digoxina siempre está en todo lo que tiene, en insuficiencia cardíaca, siempre aparece algún estudio para insuficiencia. Este fue publicado en JACC en el 2016 con un grupo considerable de pacientes con fracción de eyección reducida, 117.761 pacientes y preservada 138.140,
y vemos cómo en el transcurrir de los años hay una tendencia importante a no utilizar digoxina, y esto fue indiferentemente de la edad y del sexo. Una tendencia mundial a no utilizarla, excepto si el paciente está en FA, y sin embargo, que es la línea azul, también hay una tendencia importante cada vez mayor a no utilizar digoxina para los pacientes en IC, aún en FA, ¿no? También este estudio, para saber qué era más importante, si administrar si la dosis alta de beta bloqueantes o si es eso más importante que la frecuencia cardíaca. En estos pacientes, esto fue tomado del estudio ACTION, donde era comparar un poco el ejercicio contra las dosis habituales de los pacientes en insuficiencia cardíaca, y la mortalidad por todas las causas u hospitalización fue más importante administrar la dosis alta de beta bloqueantes que la frecuencia cardíaca. O sea, es importante alcanzar la dosis alta de beta bloqueantes, porque si pueden ver por acá, aún cuando usted tenga una frecuencia cardíaca baja, pero tiene una dosis baja de beta bloqueantes, los resultados no son buenos. Hay que la mayor dosis que pueda utilizar de los beta bloqueantes. Muchas gracias.